Bienvenidos sean todos. Vamos a darle continuidad a este estudio que estamos llevando, titulado El Evangelio de la Serpiente, en esta novena parte. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, este estudio tiene como propósito el sacar a la luz las mentiras heredadas, mentiras que han sido infiltradas de forma muy sutil por Hasatán en el pueblo del Eterno, en el pueblo de Yahweh. Sabemos que si bien no han sido por la voluntad de los líderes, sino porque son doctrinas que se han permeado, que se han transmitido y que han llegado hasta nuestros días como doctrinas fundamentales, como doctrinas básicas. Pero hoy es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos ya en esos tiempos y por lo tanto es nuestra responsabilidad el buscar la información correcta, como Pablo lo menciona en el libro de los Hechos. Es tiempo de que nosotros seamos como los bereanos, que cada Shabbat que Pablo les enseñaba, los bereanos iban directamente a las Escrituras, iban al Tanaj, iban a los escritos del Antiguo Testamento para comprobar que lo que decía Pablo era la verdad. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, nos dice exactamente lo mismo, que nosotros debemos de poner a prueba los espíritus, que debemos de juzgar los espíritus, que debemos de cuestionar a aquellas personas que vienen a hablarnos de parte del Eterno, para ver si de verdad vienen de parte del Eterno. Muchas veces hemos escuchado enseñanzas, nuevas revelaciones y doctrinas, las cuales encaminan más con el emocionalismo que con la verdad bíblica. Y es justamente el propósito de esta serie, sacar a la luz estas mentiras para poder volver a las sendas antiguas, para poder volver al camino verdadero, para caminar de una manera más certera hacia lo que el Eterno nos ha llamado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de mentiras que Hasatán ha infiltrado sobre quién es Yahshua el Mesías, sobre quién es Jesús. Estas tres mentiras se han dado en tres niveles diferentes. Número uno, Hasatán le ha mentido al mundo, le ha mentido a la humanidad referente de quién es Yahshua. Número dos, Hasatán le ha mentido al pueblo judío, al pueblo yaudí, sobre quién es Yahshua, para que no lo reconozcan como su Mesías. Y número tres, Hasatán le ha mentido al pueblo de Yahweh, le ha mentido a los elegidos, a los escogidos, sobre quién es Yahshua, poniendo sobre de él características que no tiene. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Número uno, vamos a hablar acerca de cómo Hasatán le ha mentido al mundo, una mentira que se ha permeado a lo largo ya del tiempo y que en estos días está resurgiendo más, con mucha más fuerza, porque hemos visto ahora un relativismo muy grande, hemos visto cómo las personas, las filosofías, los pensamientos se han vuelto altamente
subjetivos, y las personas ahora creen y piensan lo que mejor les acomoda, lo que mejor les parece, o lo que ellos sienten que es lo correcto. Y vamos a ver cómo Hasatán ha metido una de las mentiras más grandes acerca de Yeshua en el mundo. Y esta es que Yeshua o Jesús realmente no existieron, realmente no es una persona real, simple y sencillamente es un personaje ficticio, el cual se utilizó o se utiliza para darle a las personas un mensaje de esperanza, simplemente. Pero que realmente Él nunca existió como una persona física en este mundo. Para eso nosotros tenemos dos caminos para alcanzar la verdad. Número uno, tenemos el método científico. Pero este método no se puede aplicar en este caso. Para poder conocer la verdad de muchas otras cosas, el método científico es aplicable, ya que este método se basa en la experimentación. Pero no podemos experimentar con la existencia de una persona de hace muchos años atrás. No podemos replicar, no podemos duplicar a esa persona. Por lo tanto, el método científico lo vamos a descartar. Y el otro camino que nos queda es el método legal. El método legal es aquel que está basado en testimonios, testimonios de gente que nos va a dar un respaldo. Y como dice la palabra, por la boca de 2 o 3 testigos, todo asunto debe quedar resuelto. Entonces, en este momento nos vamos a convertir nosotros en fiscales y vamos a traer al estrado a varios testigos no creyentes, gente que no practicaba la fe en Yeshua, en el Mesías, gente que, si bien no todos, pero la mayoría ni siquiera eran judíos, eran paganos, eran gentiles, muchos de ellos eran del pueblo romano. Y vamos a ver qué es lo que ellos dicen, porque son contemporáneos, es gente de tiempos antiguos, de aproximadamente el siglo I, muy cercanos a las evidencias observables acerca de Yeshua. Nuestro primer testigo, que vamos a llamar al estrado, es un historiador judío romanizado. Él es Flavio Josefo, quien recoge en el texto conocido como Testimonium Flavianum de su libro Antigüedades Judías una referencia a Yeshua, que si bien muchos piensan o creen que fue una referencia retocada con el paso del tiempo, se considera auténtica. Dice así Flavio Josefo: en aquel tiempo apareció Yeshua, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de asombrosos hechos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a una cruz, los que antes, le habían amado, no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo y vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los nazarenos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Fin de la cita. En Antigüedades, capítulo 20, versículo 9, también se hace una referencia a Yahshua, quien es llamado el Mesías, al dar cuenta de la condena hacia Santiago o Jacob, el hermano del maestro, el hermano de Yeshua, cuando fue apedreado. Un judío romanizado, no practicante de la fe en Yeshua, fue nuestro primer testigo. Ahora vamos a llamar
a Tácito. Tácito fue un historiador romano que vivió del año 56 al año 118 después del Mesías. Este historiador menciona al Mesías en su libro conocido como Anales, escrito hacia el año 115-116 después del Mesías. Al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64, informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y recoge, como para acallar el rumor, que Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba nazarenos, un grupo odiado por abominables crímenes que obviamente no cometieron. Estos se les imputaron falsamente. El nombre de nazarenos proviene del nazareno, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato, sofocando momentáneamente la nociva superstición que se extendió de nuevo no solo en Judea, sino también en la tierra en donde se originó, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de toda clase y de todas partes del mundo. Esto es lo que recoge Tiberio en sus escritos. Muchos historiadores modernos consideran a Flavio Josefo y a Tácito como los testimonios primitivos independientes de uno del otro, aunque también hay otras fuentes que recogen datos sobre Yeshua. Vamos con otro testigo. Plinio el joven. Este Plinio era procónsul en Bitinia alrededor del año 111 al 113 después del Mesías y era sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta 96 del libro 10, escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los nazarenos, a los que se condenaba si eran denunciados. Aquí estamos hablando ya de los inicios de la persecución en contra del pueblo creyente en Yeshua. En esta carta cita 3 veces al Mesías y señala que los nazarenos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar himnos al Mesías para rendirle homenaje. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Aquí tenemos una evidencia de que los primeros creyentes se reunían en Shabbat. Cuando dice que se reunían antes del alba, está hablando acerca, se debe de entender bajo el contexto del calendario hebreo. Para ellos un día terminaba en la tarde del día y comenzaba en la tarde del siguiente día, es decir, a la puesta del sol. Les pongo un ejemplo. Lunes a las 6 de la tarde, aproximadamente, cuando empieza a meterse el sol, para ellos ya sería martes. Y así sucesivamente con todos los días de la semana. Entonces, esta es una de las pruebas, una evidencia que no solamente nos habla acerca de la existencia del Mesías, sino también de la práctica de la observancia del Shabbat, la cual hablamos en uno de los videos anteriores, acerca del día que se debe de guardar para la adoración a nuestro Abacados. Plinio sigue diciendo en esta carta: decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido nazarenos. Cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen. Paréntesis. Se había levantado una imagen
del emperador Trajano, la cual se adoraba en todo el Imperio Romano. Continúo. Que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses, y cuando renegaron de su Mesías, otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran nazarenos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser nazarenos 2 o 3 años antes y algunos más de 20 años. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros, y renegaron de su Mesías. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la puesta del sol de un día determinado y haber cantado antifonalmente himnos a Yahweh y a su Mesías. En estas reuniones hacían voto también de no cometer crímenes, sino de guardarse del robo, de la violencia, del adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se los reclamen. Es decir, prácticas que van en contra de las nuestras. Fin de la cita. Trajano le contestó a Plinio diciéndole que no buscara a los nazarenos, pero que, cuando se les acusara, debían ser castigados a menos que se retractaran de ser seguidores del Mesías. Siguiente testigo. Suetonio. También fue un historiador romano. Y este Suetonio hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos. En el libro quinto se refiere a un tal Cristos, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Y dice así: expulsó de Roma a los judíos que adoraban, siempre organizando tumultos por instigación de un tal Cristos. Esto es, a los seguidores del Mesías. La mayoría de los historiadores coinciden en que Cristos es el Mesías, porque era frecuentemente que los paganos consideraran Cristos a aquel que se le daba cierto poder, cierta superioridad en naturaleza diferente a los hombres. Y no existe ningún testimonio sobre ningún Cristos agitador desconocido. Es decir, que para el pueblo romano esto se estaba levantando y era considerado como una agitación. El hecho de que la fe en el Mesías hebreo, en el Mesías judío, se empezara a esparcir, para ellos era considerado como una agitación, era considerado como una revuelta. Por lo tanto, no se había conocido a nadie al cual se le diera el título de Cristo que hiciera esto, que convirtiera gentes a su fe. Luciano, otro escritor griego, Luciano de Samosata, satiriza a los nazarenos en su obra La muerte del peregrino, que dice así: consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Otro testimonio más de alguien que no es judío, hablando acerca de Yeshua. Marabar Sarapión. Este hombre escribió una carta a finales del siglo I, escrita en idioma sirio, y él escribió a su hijo, y en esta carta se refiere a Yeshua de tal manera. Aunque no lo menciona por nombre, se da a entender.
Dice así la cita: ¿qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates? ¿Delito que hubieron de pagar con carestía y pestes? ¿O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena? ¿O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino? Un Dios de justicia vengó a aquellos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samos se los tragó el mar, y los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio hebreo gracias a las nuevas leyes por él promulgadas. Fin de la cita. ¿Quién era ese rey sabio del cual habla y por el cual tenemos una profecía de sus propios labios que el pueblo que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida? Por Yahshua. No hay otro más. Vamos a ver ahora algo mucho más actual, un testigo mucho más moderno, mucho más actual, aunque los escritos de este testigo, que no es un testigo personal, no es una persona, sino es una serie de escritos que podemos tener accesos a ellos hoy a través del Internet. Pero este testigo que vamos a llamar es el Talmud, que recopila los escritos de rabinos desde el siglo I hasta nuestros días. Y que a pesar de no ser palabra inspirada de parte de Yahweh, nos pueden servir como un guía histórico para entender algunos contextos. Y vamos a ver qué es lo que dice el Talmud en el Tratado del Sanedrín 43, donde se menciona a Yeshu. Yeshu es un nombre dado por el Sanedrín y por los fariseos para Yahshua, el Mesías. Dice así: antes pregonó un heraldo, por tanto, solo inmediatamente antes, pero no más tiempo atrás. El efecto contra esto se enseña en la víspera de la Pascua, donde se colgó a Yeshu. 40 días antes había pregonado el heraldo: será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, haciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero, como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la víspera de Pesaj. Pesaj es una fiesta judía, la cual obviamente fue ordenada para todo el pueblo de Israel, pero recordemos que el pueblo de Israel, la casa del norte, fue dispersada y fue mezclada entre las naciones, y solamente la tribu de Judá y una fracción de la tribu de Benjamín regresaron a su tierra. Y es de ahí de donde salen los nuevos o los actuales judíos. Y ellos celebraban estas fiestas todavía. Fiestas que nosotros también debemos de observar porque fueron dadas para todos los creyentes en el Mesías. Pesaj justamente fue la celebración que estaba por iniciar cuando Yahshua fue crucificado en el madero. Por lo tanto, este heraldo del cual habla Sanedrín 43 es, sin más ni menos, que Yahshua. No cabe duda de eso. Acabamos de ver cómo no solamente trajimos uno ni dos, sino varios testigos para resolver el asunto de que históricamente sí hay pruebas, sí hay evidencias de la existencia de Yahshua, del Jesús histórico, aunque muchos se nieguen a verlas. Esas pruebas, esas evidencias están ahí. Y es altamente penoso ver y saber que en plena era de la información mucha gente prefiere abrazar la ignorancia. En plena era tecnológica en donde la información está al alcance de un clic, mucha gente prefiere seguir metida en dogmas, en ideas, en filosofías
y en ideas preconcebidas y mentiras heredadas. Hasatán está manipulando la opinión pública, por así decirlo, respecto a Yeshua. Número 2. Vamos a ver ahora cómo Hasatán le ha mentido al pueblo judío, a nuestros hermanos amados de la casa del sur, de la tribu de Judá, acerca de que él, Yeshua, no es el Mesías. Y si bien sabemos que hay una profecía dada por parte del Eterno en el libro de Ezequiel, en donde se nos dice que él va a poner una venda en los ojos del pueblo de Judá para que no le reconozcan, para que no vean quién es él, esta venda ha sido puesta, o el Señor le ha permitido a Hasatán, así como le permitió poner a prueba y tocar a Job, así le ha permitido el Eterno infiltrar mentiras al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, al pueblo judío, para que estos no reconozcan a Yeshua como su Mesías. Y vamos a ver bíblicamente en profecía mesiánica, cómo es que la misma escritura nos revela que Yeshua sí es el Mesías del pueblo de Israel, el Mesías del pueblo judío, aquel que ellos no quisieron reconocer y que gracias a esa venda que tenían en los ojos, no supieron reconocerlo y ayudaron al plan del Eterno para llevarlo a la muerte de la cruz. Punto 1. Es descendiente de Adán. La profecía dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Aquí vemos la primera profecía mesiánica que se hace en toda la escritura y se la da justamente a Hasatán. Esta profecía habla precisamente de que un nacido de mujer únicamente, sin la ayuda de un varón, esto es, sin relación sexual, el nacido de una mujer y solo de mujer sería quien pisara la cabeza de Hasatán, no sin antes padecer, como dice la profecía, y tú le herirás en el talón. Tenía que padecer, tenía que sufrir para poder vencer a Hasatán. Y vamos a ver que el cumplimiento de esta profecía lo vemos en Lucas 3:38, donde se nos confirma su descendencia. Lucas 3:38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Elohim. Vemos que Lucas nos habla una genealogía en retrospectiva, es decir, desde el más actual hasta el primero de la descendencia. Va hacia atrás, por así decirlo, la genealogía de Lucas. Y aquí se nos confirma que Yeshua es hijo de Adán, hijo de Dios. Otra profecía era que tenía que ser descendiente de Abraham. Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, en que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Por medio de Abraham, su descendiente bendeciría a todas las naciones de la tierra. Mateo 1:1 nos dice la siguiente genealogía. Libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Tenía que ser de la descendencia de Isaac. La profecía dice así: y Dios respondió: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamarás su nombre Yitzhak. Yo conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Génesis 17:9.
Lucas 3:34 nos da la confirmación. Hijo de Jacob, hijo de Yitzhak, hijo de Abraham, hijo de Tare. Tenía que ser también hijo de Jacob. Números 24:17. Yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Se levantará un cetro en Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Números 24:17. Lucas, la misma cita anterior, Lucas 3:34, nos da esa confirmación. Era hijo de Jacob, o de Jacob, hijo de Yitzhak, hijo de Abraham, hijo de Taré. Vamos viendo que cada vez se va cerrando y se va poniendo más específica la profecía. Tenía que ser hijo de Adán, pero mucha gente desciende de Adán. Tenía que ser hijo de Abraham. Hay muchas naciones nacidas de la simiente de Abraham. Ok. Entonces el Mesías tiene que ser de Isaac. Pero de Isaac salieron dos pueblos, Jacob y Esaú. Ok, vamos a ponernos más específicos. Tiene que ser hijo de Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Ok, va a ser de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Génesis 49:10. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y obedecerán los pueblos. La palabra Silo quiere decir en el hebreo aquel que es prometido. Este cumplimiento lo vemos en Lucas 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Gersón, hijo de Fares, hijo de Judá. Pero esto se pone aún más específico. El Señor va haciendo la profecía cada vez más específica. Tenía que nacer en Belén, porque Judá también tuvo varios hijos. Ok, tenía que nacer en Belén. Así como dice Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Mateo 2:21. Yeshua nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, y he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Ok, pero en Belén nació mucha gente. Ok, tiene que ser descendiente del rey David. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Aquí está hablando de Yeshua. Será llamado el Cordero de Dios. Génesis 22:7-8. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Isaac le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Aquí estamos, es la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac por petición del Eterno para ponerlo a prueba acerca de la fidelidad y del amor de Abraham hacia el Eterno. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio, o Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identificado como el Cordero. También se dice que un precursor que vendría en el espíritu de Elías, es decir, no era Elías, no era el espíritu de Elías, sino con el espíritu de Elías, es decir, en la misma actitud y en el mismo carácter que tenía el profeta Elías,
tendría que venir a preparar su camino. Vamos a ver Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Marcos 9:11 al 13. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas y, como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado. Sin embargo, les dijo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que vino en el espíritu de Elías a preparar el camino del Eterno, el camino de Yahshua. Tiene que ser declarado hijo del Dios Altísimo. Salmos 2:7. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Mateo 3:17. He aquí una voz de los cielos decía, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Este es mi hijo amado, el que me complace, dice en algunas otras versiones. Aquí estamos hablando del bautismo, de la inmersión de Yahshua, cuando se abren los cielos y cuando el Ruach de Yahweh se posa sobre Yahshua y él es lleno con el Ruach de Yahweh, y se escucha esta voz desde el cielo decir, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. También se dice que enseñaría con parábolas. Salmo 78:2. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado. Mateo 13 del 34 al 35. Todo esto habló Yahshua en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta, diciendo, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Yahshua, la gran mayoría de los escritos que tenemos, hablaba en parábolas. También hay una profecía que dice que visitaría Galilea y sería la luz de los pueblos. Isaías 9:1. Sin embargo, no tendrá obscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar, al otro lado del Jordán. Y podemos ver en Mateo 4, del 12 al 17, el cumplimiento de esta profecía. También en Deuteronomio 18:15 nos dice que él sería profeta para su pueblo. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán. Juan 6:14 nos dice, entonces cuando los hombres vieron la señal de Yahshua, señal que él había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo, refiriéndose a lo que Moisés había enseñado. También Yahshua le dice a los fariseos, escudriñad las escrituras, pues en ella os parece que está la vida eterna. Escudriñadlas porque ahí Moisés habla de mí, refiriéndose a este versículo. Isaías 35:5 nos dice también que daría vista a los ciegos y abriría los ojos de los sordos. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Mateo 11 del 4 al 5 nos dice, y respondiendo Yahshua les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia las buenas nuevas del reino. Yahshua cumple todas estas profecías a la perfección. Se dice que sanaría a muchos enfermos, Isaías 53:4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido de Dios
y afligido. Mateo 8:16. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. También está escrito que no creerían en él. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Juan 12:37. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Eso es claro, eso es muy claro. Sabemos que Yahshua cumple todas estas profecías. Sería rechazado por su propio pueblo. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento, y como escondimos el rostro de él, lo menospreciamos y no lo estimamos. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entraría en Jerusalén montado en un asno. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, que aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Vemos en Mateo 21, del 1 al 11, que esto lo cumple a la perfección Yahshua. También la traición de Judas está profetizada para dar cumplimiento a las profecías de que él era el Mesías, de que Yahshua era el Mesías. Salmos 41:9. Aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y quien comía de mi pan ha levantado contra mí su mano. Marcos 14:10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar al Mesías. Nos da la cantidad exacta por la cual sería vendido: 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Les dije: si les parece bien, denme mi salario, si no, déjenlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Mateo 27, del 3 al 10, nos confirma esta profecía. También está profetizado el que los discípulos lo abandonarían. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Mateo 26:31 dice así: entonces Yahshua les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En el versículo 56 dice lo siguiente: pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Una profecía más: callaría ante sus acusadores. Isaías 53:7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Isaías 53:7. Mateo 27:12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravilló mucho. Echarían a suerte su ropa. Salmo 22:18. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos que Yahshua cumple a la perfección todas estas profecías, y entre muchas más
muchas más. Nos llevaríamos mucho tiempo decir cada una de las profecías. Hemos dicho las principales profecías acerca de que Yahshua es el Mesías profetizado en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, el Mesías judío, el cual hasta el día de hoy Hasatán ha logrado que no se le reconozca por la tribu del sur, por la tribu de Judá. Y es por eso que nosotros tenemos, como dice la Escritura, como dice Pedro, tenemos la profecía más exacta para poder comprobar que Yahshua HaMashiach, realmente fue el ungido, realmente fue el Cordero profetizado que había de venir, fue el Mesías profetizado en cada una de las partes de la Escritura, en cada parte de la Tanaj, que habría de nacer de la tribu de Judá, indudablemente. Por último, vamos a ver la tercera mentira o el tercer nivel en el cual Hasatán ha estado engañando al pueblo de Israel, al pueblo elegido, a los ungidos, a los salvos. Y vamos a ver que también aquí hay tres formas en las cuales Hasatán ha estado engañando al pueblo elegido, al pueblo redimido del Eterno, en tres niveles acerca de Yahshua. El primer nivel, o la primera cosa en la que le ha estado mintiendo al pueblo redimido, es que ha tratado de esconder el nombre Kadosh, el nombre santo de Yahshua, cambiándolo en una traducción poco certera en la traducción, o más bien nada certera en la traducción, haciendo que se pierda el significado real, el significado hebreo, el significado básico del nombre de nuestro Mashiach. Primeramente vemos que en la crucifixión del Mesías, Pilato mandó colocar un letrero en la cabecera de la cruz, el cual contenía la misma inscripción en tres idiomas. Número 1 estaba en griego, número 2 estaba en latín y número 3 estaba en hebreo. Pero nos vamos a concentrar en el texto hebreo, ya que solamente ahí podemos darnos cuenta de el por qué querían esconder el nombre del Eterno, que estaba manifestado en el nombre de Yeshua. Cuando Poncio Pilato pone este cartel sobre la cabeza de la cruz, en el texto hebreo se lee una frase: Yeshua Natzare Ha Melech Ha Yaudí. Esto es Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Pero las primeras letras de cada palabra que estaba escrita ahí en el hebreo eran las letras Yod, Het, Bab, Hei. Las letras con las que se escribe el nombre del Eterno. Si nosotros tomamos esas primeras letras de cada frase, se forma la frase de el nombre, perdón, de Yahweh. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta de esto, le dijeron a Pilato: manda quitar ese cartel, manda quitar eso que está escrito ahí. Y Pilato les responde: lo que está escrito, escrito está. Y no mandó retirar el cartel. Tiempo después, cuando viene la resurrección y empieza a crecer el número
de creyentes en Yeshua, los creyentes de que Yeshua era el Mesías, el Sanedrín hace otra jugada maestra para seguir ocultando el nombre, o para ocultar más bien el nombre verdadero de Yeshua, para que nadie le reconociera. Y es que le dan el nombre de Yeshua. El problema es que Yeshua no es un nombre propio. Yeshua es un adjetivo. Yeshua significa salvación, así tal cual. ¿Salvación de qué? De cualquier cosa. Pero es salvación. Y se ocultó el hecho de que Yahshua significa la salvación de Yahweh, porque Yahshua era el instrumento de salvación por el cual Yahweh iba a darle salvación a todos los creyentes, a todos los llamados, a todos los redimidos, por el nombre de Yahshua, porque dice que en el nombre de Yahshua se doblará toda rodilla. Y es por eso que se cambió y se le quitó, se trató de ocultar que en el nombre de Yahshua venía el nombre del Padre. La palabra Yah, si separamos por sílabas el nombre de Yahshua, sería Yahshua. Yah es la compactación del nombre de nuestro Elohim. Si vamos a los Salmos, vamos a ver cómo David dice, todo lo que respire, alabe a Yah. Si observamos los nombres de todos los profetas que están en la Escritura, que en español sus nombres se traducen como o terminan con la sílaba Ias, todos esos profetas también tienen el Ya en sus nombres. Como por ejemplo, tenemos a Mikya, que es Miqueas. Tenemos a Tzfanya, que es Sofonías. Secarya, que es Zacarías. También tenemos a Yeshaya, que es Isaías. Yirmeya, que es Jeremías. Tenemos a Osheya, que es Oseas. A Obadya, que es Abdías, Obadaya, se lee en otros, por ejemplo en inglés se dice Obadaya. Tenemos a Nehemia, que es Nemías. Pero vemos que todos estos profetas tienen la terminación ya, pero ellos tienen la terminación al final, tienen el nombre de ya al final de sus nombres, pero vemos que Yahshua lo tiene al principio. Es Yahshua. La palabra Shua significa salvación. Por eso el nombre compuesto ya de Yahshua significa la salvación que viene de Yahweh, la salvación dada por Yahweh. Yeshua simplemente significa salvador, salvación, porque ni siquiera significa salvador. Salvador sería Yehoshua, que traducido a nuestro español sería el nombre de Josué. Yahoshua sería la pronunciación correcta y traducido sería Josué, el nombre de Josué. Dice el nombre de Josué, que es Yahoshua, sería Yahweh es, o Yahweh dará salvación. Pero Yahoshua no puede ser el nombre del Mesías, ya que el nombre tiene que ser dado de forma especial, porque dice que es un nombre sobre todo otro nombre, y Yahoshua es un nombre que tienen muchos personajes bíblicos. Sacerdotes, el mismo Josué lleva este nombre. Entonces es un nombre ya utilizado por muchos hombres citados en la Escritura, por lo cual no puede ser el nombre del Mesías. Por eso el nombre es Yahshua.
Cuando el Sanedrín lo cambia y le pone Yeshua, salvación, así a secas, mucha gente le empezó a conocer de esa manera. Cuando los creyentes en el Mesías empezaron a crecer, hablando en términos generales para que se entienda, cuando la cristiandad empezó a crecer, empezó a menguar el número de congregantes judíos y empezó a crecer de manera exponencial la feligresía de origen griego, de origen gentil, por así decirlo, insertando así filosofías e ideologías de la mente griega dentro de lo que es la creencia central, la creencia hebrea del Mesías. Una vez que empezó a subir esta tendencia helénica dentro de las congregaciones mesiánicas, dentro de las congregaciones de fe hacia el Mesías, con eso también vino un cambio, otro cambio en el nombre de nuestro Salvador. Esto es, que empezaron a traducir el nombre, comenzaron a pasar el nombre hebreo, o más bien el adjetivo hebreo que le habían dado, Yeshua, al idioma griego. Y al trasladarlo, se perdió gran parte o toda parte del significado original, ya que al griego se pasó como Yesous. Yesous se utilizó durante muchos años en el desarrollo de lo que hoy conocemos como la iglesia, aún en el pueblo romano se utilizó durante un tiempo. Posteriormente se pasó al latín, que era el idioma que utilizó la naciente Iglesia Católica Romana, y pasó al latín como Jesús. Y este nombre fue el que se utilizó durante casi 1000 años. Estamos hablando de alrededor del año 380 al año 400, hasta el año 1400, 1500 aproximadamente, cuando se introduce en Inglaterra la letra J, que al principio la letra J no sonaba como el sonido característico que tiene el día de hoy, sonaba como una I larga. Cuando se cambia esto, el nombre sonaría como Jesús. Y conforme fueron pasando los años, la J adquirió el sonido característico con el cual la identificamos el día de hoy, dando como resultado el nombre Jesús, que se le imputa el significado de salvación. Muchos dicen Jesús significa salvación, pero no significa la salvación que viene de Yahweh. Se ha perdido totalmente el significado original a través de las traducciones. Ahora, esto no lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Los nombres propios no se deben de traducir, se deben de transliterar, es decir, debemos utilizar aquellas vocales o consonantes pertenecientes a nuestro sistema de escritura que suenen lo más parecido al original. En este caso tendríamos que haber adaptado nuestros consonantes, nuestras vocales, para que el nombre sonara como debe de ser, Yeshua, y no traducirlo para que quedara como Jesús. Ahora, otra parte que es importante es la confusión que se ha creado. Este es el segundo engaño a raíz del cambio del nombre. El segundo engaño es que se ha mezclado y se ha confundido al Yeshua hebreo, al Yeshua original, al Mesías verdadero, con el Jesús grecorromano, con el Jesús filósofo griego. Si bien
parte de la misma base. Jesús parte de Yeshua. Tiene características diferentes. Una de esas características es que fundó una iglesia, según la misma Iglesia Católica. Jesús fundó una iglesia. Jesús vino a quitar el Shabbat como día de adoración. Jesús vino a quitar la observancia de la Torá, a abolir las fiestas, a abolir casi todo lo que se refiere al pueblo o a la preservación de las prácticas del pueblo judío. Jesús vino a terminar con todo eso. Ahora, en el Concilio Niceno, alrededor del año 380, se le dieron atributos a Jesús que no se le habían dado durante los primeros 300 años de la predicación del Evangelio. Y eso uno de esos aspectos lo vamos a tratar un poco más a fondo. Pero a Jesús se le injertó dentro de una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Doctrina que no aparece en la Biblia. Doctrina que no aparece en las predicaciones de los apóstoles al principio de la predicación del Evangelio, sino que aparece hasta mucho tiempo después del Concilio Niceno. Mientras que, en comparación y en contraste con Yeshua, con el hebreo, con el Mesías de Israel, Yeshua vino a cumplir la Torá, vino a guardar los mandamientos del Eterno, vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, vino en el nombre y en el poder del Abba Kadosh. Era un judío practicante que no vino a fundar absolutamente ninguna iglesia. Vino para reconciliar a aquellos que se han perdido con el Padre Todopoderoso. Y por último, y aquí es donde voy a regresar acerca de uno de los atributos que se le dio a Yeshua en el nombre de Jesús por la Iglesia Católica en el Concilio Niceno alrededor del año 380, y es que a Yeshua se le dio el carácter o el atributo de Dios. Yeshua es divino porque su origen es divino, pero Yeshua, con todas sus letras, hay que decirlo, no es Dios. La Biblia no enseña eso por ninguna parte. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Muy fácil. Casi todas las Biblias católicas y protestantes, Juan 1.1 viene mal traducido, junto con otras versiones. Pero vámonos a una versión hebraica, a una versión que viene sacada de los textos hebreos. Juan 1.1 dice así en el Código Real: desde un principio era el Dabar de Elohim, y aquel que era la Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar, que ya existía, era la expresión misma de Elohim. Vamos a leerlo en una versión que es la versión israelita nazarena, que dice de la siguiente manera: en el principio existía la Dabar, y la Dabar estaba con el Eterno, y la Dabar era poderosa. Si buscamos otras traducciones vamos a encontrar mucha similitud en lo que estas dos versiones nos están diciendo. Versiones más purificadas, versiones mucho más limpias y no tendenciosas hacia lo que pues nos quieren hacer ver o lo que la Iglesia Católica nos quiso hacer ver. Vamos a ver algunos textos de la Escritura para comprobar qué es lo que realmente nos expone la Escritura acerca
de Yeshua. Mateo 11:27 dice, mi Padre me lo ha entregado todo a mí. En verdad, nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelarlo. En este versículo queda más que claro que Yeshua está hablando de dos personas que, aunque se conocen íntimamente, son independientes la una de la otra. Juan 8, del versículo 13 al 18, dice así, los fariseos respondieron, tú haces estas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Yeshua, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Por eso es que algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi justo sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. La misma ley, la misma Torá, establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre quien me envió es el otro. Palabras del mismo Yeshua a los fariseos, quienes refutaban que él fuera la luz del mundo, dan un testimonio total de que él y el Padre son dos personas diferentes. Juan 17:5 dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Yo jamás he visto a alguien compartir algo consigo mismo. Creo que eso sería algo totalmente ilógico, irrisorio. Si alguien se comparte, o si algo se comparte más bien, es con alguien más, con otra persona. Juan 17 dice en el versículo 10 y 11, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado, para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este lugar, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos en el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Verso 20 al 23 del mismo Juan 17. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es evidente que en estos versículos del Evangelio de Yohanan o de Juan, en este versículo, Yeshua es muy claro al explicar que la unidad en la cual está con el Padre, la ejad, la unión entre ellos, es que tienen el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo actuar, el mismo propósito, aunque son dos personas independientes, así como los discípulos. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, hace mucho tiempo Elohim habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Elohim le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Los profetas no eran ni venían del Padre. Eran seres humanos independientes al Padre, a quienes usó para hablarle al pueblo de Israel. Ahora, cabe señalar que una herencia no se le queda al mismo que hereda, porque siguen siendo sus posesiones. Al hablar de una herencia es porque tiene que pasar a otras manos esas posesiones. Y cuando nos dice que nos ha hablado por medio del Hijo, no quiere decir que Él hable como Hijo, siendo Él mismo.
aquí sigue hablando de dos personas independientes. Apocalipsis 5:13, y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. ¿Quién estaba cantando aquí? ¿Y cuántas personas estaban viendo? Aquí son los ángeles y están viendo a dos personas, uno sentado en el trono y al Cordero que estaba a su lado. Toda la creación reconoce que son dos personas y no una sola. ¿En qué se basa la vida eterna según enseñó el Mesías? Juan 17 dice así, el versículo 1 en adelante. Terminadas estas palabras, Yeshua levantó la vista al Shamayim, al cielo, y dijo: Abba, ha llegado la hora. Da Tefiret a tu Ben para que el Ben te dé Tefiret a ti. Pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les des vida eterna a todos los que le has dado. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohe verdadero y a mí como el Mashiach que tú has enviado. Nótese que en esta oración que Yeshua dirigió al Abba, al Padre, él mismo nos dijo que el Padre es el único Elohe verdadero, el único Dios verdadero. Ahora, Yeshua mismo aquí está hablando de dos personas independientes, de dos seres independientes, que te conozcan a ti y a mí. Si Él nos está enseñando esto, decir lo contrario es apartarse de sus enseñanzas. Ahora veamos el apóstol Pablo. ¿Qué afirmación presentó como la base de la fe de Israel? Primera de Corintios 8, 5 al 6 dice así: porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo para nosotros no hay más que un solo Elohe, el Padre, de quien proceden todas las cosas, para quien vivimos, y un solo soberano, Yahshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Cualquiera que lea este pasaje sin el preconcepto trinitario verá claramente que el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, enseñó exactamente lo mismo que enseñó Yeshua de Nazaret, que hay un solo Elohe, un solo Dios, y que ese solo Elohe es el Padre. Shaul añade que Yeshua es Señor o amo para nosotros. Eso significa soberano. Eso es porque Él es el Mesías nombrado por el Padre y es el rabino de nuestra fe, es el maestro de nuestra fe. La palabra Señor viene del hebreo Adón, que significa amo, maestro, dignatario. Alguien que está por encima de. Yeshua está en posición encima de nosotros. Por eso Él es nuestro soberano. Ahora vamos a ver en qué posición coloca Shaul o Pablo al Mesías con relación al Creador y a los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Elohe y un solo mediador entre Elohe y los hombres, Yahshua Mashiach, hombre. Pablo repite de nuevo que hay un solo Elohe y que al lado de ese Elohe, de ese Dios, hay un mediador que es el Mesías. Nótese que aquí Pablo hace una distinción clara entre la persona que es Elohe y la persona que es el mediador entre ese Elohe y los hombres. Así que aquí se habla de tres entes. Número uno, Elohe, o Dios, el Padre Todopoderoso, el mediador y el hombre. De estos tres, el único Elohe verdadero es obviamente el Padre. El único mediador es Yeshua y el hombre es el receptor o es quien es el beneficiado de tener un mediador.
Además, este pasaje nos muestra que aún después de glorificado en el cielo, Yeshua sigue siendo hombre, pues Pablo aún lo llama de esta manera. Al final del versículo podemos ver que Pablo sigue diciendo a Yeshua, el Mashiach, el hombre. ¿Qué representa el Hijo en el antiguo pacto como un ser aparte de Yahweh? Salmo 2.2. Vamos a ver desde el Salmo 2.1 para que se pueda entrar en contexto. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fraguan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los principales unidos contra Yahweh y contra su ungido, su Mashiach. Versículo 11 dice, sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia, honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. Este salmo profético se habla de dos personas, Yahweh por un lado y su ungido por el otro. La palabra ungido en hebreo es Mashiach. Así que Yahweh es una persona, así que nos deja claro que Yahweh es una persona y su Mashiach es otra persona. Confundirlos como si fueran la misma persona no es sana doctrina, sino que es contradecir lo que la Biblia expresa en términos claros y sencillos. Además, aquí se expresa que el Mesías es hijo de Yahweh. Esa relación de hijo es una relación espiritual. No es que el Eterno lo haya engendrado literalmente con una diosa celestial, por así decirlo, sino que es el hijo por cuanto Él lo produjo, por cuanto Él lo eligió, por cuanto Él lo ungió. Ahora, ¿cuál es la relación que reconoce el apóstol Juan entre Yahweh y el Mesías? Juan 20:30 dice así, por cierto, Yeshua hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yeshua es el Mashiach, el hijo de Elohim, el hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este claro pasaje del apóstol Juan nos enseña tres cosas básicas. Número uno, que Yeshua es el Mashiach, o sea, el rey ungido. Número dos, que Yeshua es el hijo de Dios, el hijo de Elohim. Y número tres, que creyendo esto acerca de él tendremos vida eterna. ¿Qué es lo que hay que creer sobre Yeshua? ¿Que es Dios? No, que es el hijo de Elohim. Y si esto es lo que enseña una y otra vez la escritura, que Yeshua es el hijo de Elohim y por lo tanto es nuestro hermano mayor, no nuestro Dios, como pretenden muchos que se han apartado de las escrituras. El mensaje de la escritura es claro y siempre se entendió así en el siglo I y por varios tiempo después, hasta que nació la idea en el concilio niceno de que Yeshua es Dios. Pero ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal Kefa? ¿Qué tiene Kefa que decirnos, otro apóstol? ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Hechos 3:13 dice así, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres ha glorificado a su siervo Yeshua, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al santo y al justo y pidieron que les dieran a un asesino, mataron al príncipe de la vida, pero Yahweh lo resucitó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. En este pasaje debería bastar para resolver toda la cuestión de quién es el Padre y quién es el Hijo. El apóstol Pedro, Kefa, dice aquí claramente que el Elohim de Abraham glorificó a su hijo Yeshua. Ahora bien, ¿quién es el Elohim de Abraham? Obviamente es Yahweh. Entonces la frase se pudiera parafrasear de la siguiente manera, Yahweh glorificó a su hijo Yeshua. De modo que aquí se hace cristalino
Y claro que Yahweh es el Padre, Yahshua es el Hijo, son dos personas distintas. Uno es el Padre, el Hijo es el otro. Y no son lo mismo. Ahora, vamos a ver palabras del mismo Yahshua refiriéndose al Padre de una manera muy peculiar. Apocalipsis 3:12. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Elohim y mi nombre nuevo. En este pasaje, en este solo versículo, podemos ver cómo Yahshua 4 veces nombra a el Padre como su Elohim, como su Dios. Hay predicadores que han leído este pasaje centenares de veces y todavía no lo han entendido. No han entendido que quien está hablando aquí es Yahshua, el Mesías, que se ha entronizado en el cielo a la diestra de su Padre. Pues ese Mesías glorificado en el cielo todavía llama a su Padre mi Elohim, o en lenguaje tradicional, mi Dios, 4 veces en este solo verso. De manera que Yahweh, el Padre, nuestro Dios, también es el Dios de Yahshua. Y no puede haber más que un solo Dios verdadero. Así que por esto es totalmente erróneo llamar a Yahshua Dios, así como muchos lo hacen equivocadamente. Ahora, regresando a Juan 1:1, para que todavía esto quede aún más claro todavía. Vamos a ver qué es lo que dice realmente Juan 1:1 dentro del contexto tanto hebreo como griego, para ver si realmente los textos originales nos dicen que Yahshua es Dios. En el hebreo dice de la siguiente manera: Bereshit haya hadavar, we hadavar haya het ha-Elohim, we Elohim haya hadavar. Esto es, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto al poderoso, y la palabra era poderosa. Podemos ver que hay dos formas en la forma hebrea Elohim, que aparece aquí en el hebreo. La primera es Ha-Elohim, que significa el poderoso, pero el poderoso con mayúscula. Y la segunda que vemos es We-Elohim, que es simplemente un poderoso, pero poderoso con P minúscula. Ahora vamos a ver cómo lo dice en el griego. En el griego nos dice en argegen hologos, kai hologos en prostosteon, kai teos en logos. Traducido sería: en el principio era el verbo, y el verbo era con el Dios poderoso. Y un Dios poderoso era el verbo. Pero tenemos que entrar a la gramática para entender cuál es la diferencia. Que el término tonteón que aparece en el hebreo hace referencia al Dios todopoderoso. Entrando en la filosofía o en la ideología de los griegos, Zeus sería ese Dios todopoderoso. Mientras que un kaiteos, un Dios poderoso, sería algo así como los dioses que están debajo de Zeus. La palabra teos que aparece en el griego, si nos vamos al Strong,
al diccionario Strong, que es un diccionario el cual hemos recomendado muchísimo, 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 que es bueno que lo utilicen. Vamos a ver que la palabra que aparece ahí es en el Strong 2316. El Strong 2316. Y nos hace también un... nos va a llevar a lo que es el G2316, el cual nos dice que la palabra significa parecido a Dios. Jamás dice que sea un Dios altísimo o un Dios supremo. Entonces confirmamos por medio de la gramática que Juan 1.1 jamás está enseñando que el verbo sea Dios. Lo que nos está enseñando es que su naturaleza efectivamente es divina, pero no contiene deidad. Una cosa es ser una deidad y otra cosa es ser divino. Los ángeles son divinos, su naturaleza es divina, pero no son dioses, no son deidades. Asimismo, Yeshua es el soberano aún de los ángeles, está por encima de los ángeles, pero no está al nivel del Padre. Y esto hay que tenerlo bien, bien presente. Hay un peligro en esto, porque le estamos quitando la adoración al Padre para entregársela al Hijo, cosa que el Hijo jamás permitió, cosa que el Hijo jamás dijo que hiciéramos. Él le entregaba toda la gloria al Padre, le entregaba todo al Padre. La adoración es hacia el Padre. La glorificación por el sacrificio que Él hizo, que Yeshua hizo, se la va a dar el Padre. Y nosotros tenemos que honrar eso, dar gracias por lo que Él hizo en la cruz. Pero solo al Padre debemos adorar. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque podemos caer en idolatría. Y de esa forma, Hasatán ha engañado al pueblo ungido, al pueblo elegido, al pueblo redimido, para ver a Yeshua o a Jesús con unos ojos que no se debe de ver. Tenemos que honrarlo, amarlo, respetarlo, darle honor, darle gloria por lo que Él vino a hacer en la cruz. Eso es innegable. Pero la adoración se le debe solo al Padre. Es por eso que el Shema es base en la filosofía y en la perspectiva hebrea. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. La mentalidad griega es amante del politeísmo. A ellos les encanta la idea de tener muchos dioses, por eso su panteón es tan grande. Pero la mentalidad hebrea es monoteísta. Todo va dirigido hacia un solo Dios todopoderoso y creador de todo. Yeshua era hebreo, Yeshua era judío, Yeshua sabía el Shema y nos lo enseñó con su actitud. Si bien nunca lo citó y si bien no está registrado en sus palabras en las escrituras, como está citado en el libro de Deuteronomio, con su actitud y con su enseñanza nos demostró que Él
en su corazón y en su mente estaba presente el Shema. Siempre le dio la preeminencia al Padre. De esta manera, Hasatán nos ha engañado en estos tres niveles. Número uno, al mundo, diciéndole que Yeshua no ha existido como un personaje real. Número dos, al pueblo judío, para no verlo como su Mesías. Y al pueblo creyente, al pueblo de los redimidos de Israel, nos ha hecho ponerle características y cualidades que Él no tiene, haciéndonos apartar de la verdadera adoración que es al Padre. Si bien Yeshua, como lo dije anteriormente, merece honra, gloria, majestad, obediencia, fidelidad, la adoración es al Padre. Y también nos ha escondido su nombre verdadero para que no lo nombremos y para que en nuestros labios no honremos al Mashiach, no glorifiquemos al Mashiach de Israel con su nombre verdadero. Y nos ha dado un nombre tergiversado y un nombre traducido, el cual no representa el significado original.